geopolítico de enorme interés, del cual algunos dudan todavía, pero todas las lecturas y todos los acontecimientos recientes están llevando a la conclusión que en Turquía se aleja a pasos agigantados de la OTAN, a la organización militar a la cual pertenece, pero que Turquía abandona por lo pronto su interés en pertenecer a una Unión Europea cada vez más en decadencia y manifiesta un interés creciente en acercarse a Rusia, en acercarse a China, en acercarse a Irán, en converger con los intereses de estas potencias emergentes y eso explica el enorme interés venezolano que llevó a la participación de nuestra canciller y nuestra delegación recientemente en Turquía. Sí, no es gratis el hecho de que Delcy Rodríguez haya viajado a Turquía. Bueno, la verdad es que en política exterior casi nada es gratuito ni fortuito. Así es que hay una razón fundamental y se encuentra precisamente en lo que acaba de mencionar y está explicando Gilberto. Un giro que resulta fatal, Gilberto, para los intereses estadounidenses. Recordemos que desde los tiempos de la Guerra Fría, durante aquel evento de resonancias mundiales que fue la crisis de los misiles de Cuba, si mal no recuerdo, en noviembre del año 62, el año en que yo nací, sí, por sí. cierto, y que tú te casaste. Bueno, no, todavía no, antes, no exageré. Ok, en noviembre del 62, la crisis de los misiles en Cuba, esa crisis de los misiles en Cuba demostró la importancia geopolítica, geoestratégica, la posición fundamental, geográfica, estratégica de Turquía, y cómo quedó claro y quedó establecido cómo los intereses estadounidenses, sobre todo perfilados o enfilados hacia su intención de dominio y su voluntad de dominio sobre el territorio soviético, y en este caso el territorio ruso, llevó precisamente a establecer una cabeza de playa desde hace mucho tiempo en Turquía. Así es que, como dije, si para alguna potencia, si para algún país, y en este caso para el imperio, es, digamos, negativo, muy negativo y fatal este cambio de orientación, este cambio de rumbo en su política exterior de Turquía, es precisamente para los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una preocupación profunda, por eso es posible. Nosotros especulábamos en semanas atrás, Gilberto, sobre quién había movido los hilos del tremendo, cuando digo tremendo, golpe de Estado, es porque estuvieron implicados muchos oficiales, muchos soldados. Caza ruso sobre territorio sirio, que también tiene algunas explicaciones que probablemente en algún momento en nuestro programa la daremos, pero que también está vinculada con la intención de destruir los nuevos vínculos que ya se habían estado formando entre Rusia, el gobierno ruso, y el gobierno turco de Erdogan. No, efectivamente, y eso tiene consecuencias inmediatas. Recordemos que toda esta
rivalidad provisional que existió aguda entre Rusia y Turquía, que culminó precisamente en el derribamiento del avión y en las posteriores excusas que tuvo que presentar Erdogan, que fue, parece, el acontecimiento que precipitó la preocupación occidental, tiene que ver con la red de gasoductos y oleoductos que se piensa trazar. Es que pareciera que los americanos nunca pensaron que este gesto de Erdogan se iba a producir, ¿no? No lo pensaron y como esto tiene consecuencias tan vastas, por ejemplo, estábamos hablando de que hay una red planificada de oleoductos, hay que tomar decisiones, bueno, que implican inversiones y decisiones estratégicas que no son después irreversibles. ¿Por dónde trazar un oleoducto? ¿Que pasa por Turquía o no pasa por Turquía? El famoso South Stream, uno de los oleoductos, estaba primero planificado para pasar, luego ya se suspendieron esos planes y luego parece que de nuevo se piensa hacer. O sea, lo que está en juego son cosas como esas, pero también otras decisiones militares de orden inmediato. Hay una guerra de los, que podemos llamarla la guerra de los oleoductos, entre los oleoductos que siempre pensó construir los Estados Unidos y los gasoductos desde Asia Central hacia Europa, y está pasando exactamente lo mismo con los rusos. Es decir, en esta guerra de los oleoductos y en esta guerra de los gasoductos, los Estados Unidos, con esta decisión, este cambio de la política exterior turca, está también saliendo muy mal parado estratégicamente, claro, por supuesto. Y en lo inmediato, en lo inmediatamente militar, como sabemos, Turquía jugaba un papel importante en el equilibrio de fuerzas que gravitaba alrededor del tema sirio, de los combates en Siria, de la supervivencia del gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Pero con este cambio de orientación geopolítica ya Turquía se une, de hecho, al esfuerzo que ya conforman países como Rusia, como Irán y como la misma China, que por primera vez envió una delegación militar hace días, hace horas prácticamente, a Siria para asesorar al ejército sirio en su esfuerzo de resistencia frente al asedio del muy mal llamado Estado Islámico, Daesh o ISIS, o los yihadistas, como quiera que puedan llamarse, que como sabemos ha contado al menos con la tolerancia, con el estímulo, si no es con la alimentación y el apoyo logístico por debajo de cuerdas de las potencias occidentales, ¿no? Sí, por lo menos de sus organizaciones de inteligencia, ¿no? Sí. Lo cierto es que se han conformado dos suertes de triángulos estratégicos de resistencia. Por una parte, el que ya existía, conformado por Irán, por Irak, por el Hezbollah y por supuesto por el gobierno sirio, con el fuerte apoyo a partir de un determinado momento de que es militar de Rusia. Una ruta chiita, digamos, o chií, ¿no? Pero lo interesante es que coincide exactamente con la antigua ruta de la seda, la llamada Silk Road, que ahora está revitalizada en términos de la geopolítica contemporánea y es el tema central de los esfuerzos geopolíticos de China, el restablecimiento de esa ruta que ya no es de la seda solamente, sino como hemos visto del petróleo, del gas, de los minerales estratégicos, del agua, de tantas otras cosas. Tú sabes que es importante decirles a nuestros queridos amigos y usuarios de Enigmas del Poder, a manera pedagógica, que los esfuerzos estadounidenses por posicionarse en las periferias euroasiáticas, en los límites del Estado ruso, ni han cesado ni cesan. No importa en qué posición geográfica se encuentren esos límites, ya sea en Europa del Este, ya sea en Asia Central, ya sea en el sudeste asiático, ya sea precisamente muy cercanos al Medio Oriente o en el caso de Turquía. Este posicionamiento que tiene precisamente las miras del establecimiento y la penetración del Estado ruso,
por aquellos principios y leyes de la geopolítica de las cuales hemos hablado muchas veces aquí, la conquista del Heartland, forma parte esencial de la estructura de la idea fundamental de la política y de la geopolítica estadounidense, que nunca va a cesar, va a ser continua, y de allí la importancia fundamental en el caso de Turquía, que es una vía de penetración directa hacia Rusia, y la voluntad del establecimiento de posiciones militares en Turquía, de hacer de Turquía lo que más le interese a los Estados Unidos o al gobierno estadounidense de turno. Sí, bueno, por lo pronto están pasando, así como comentamos recientemente, que China se decidió a enviar una delegación de asesoría militar a Siria, lo cual es bastante importante, entre otras razones para compensar lo que ellos juzgan como un exceso estadounidense de querer forzar situaciones en el Pacífico del Sur. Tienen un correspondiente interés de China ahora en el Medio Oriente, y hechos muy contundentes como el retiro de 90 bombas nucleares que estaban en la base de la OTAN en Turquía, que si no fueron retiradas están a punto de ser retiradas para ser enviadas a Rumanía. Bueno, eso tenemos que verlo, Gilberto. Lo cual manifiesta... Eso tenemos que presenciarlo. Es decir, No, eso ya es un hecho. Eso ya está anunciado. Esto lo que manifiesta es el alejamiento muy abrupto de Turquía de la OTAN por una parte, y por la otra... Eso sería como cambiar la historia del siglo XX. Bueno, pero es que la historia del siglo XXI está cambiando aceleradamente. O sea, estamos asistiendo a acontecimientos inesperados, veloces. El cambio de orientación de Turquía, que es un país de la OTAN, de eso, ese es nuestro tema, ¿no? Precisamente estamos ponderando que eso no es cualquier cosa. No, para nada. Y este anuncio del retiro de las bombas para ser llevadas a Rumania, lo que está manifestando es una pérdida de confianza de la OTAN en Turquía y una pérdida de confianza de Turquía en la OTAN. Es decir, el traslado, el escudo misilístico. No es el escudo misilístico, son las bombas que estaban en la base militar de la OTAN en Turquía. Bueno. ¿Por qué se produce esto y cómo se produce esto? Bueno, porque recordemos que en esta base militar se fraguó el golpe o el intento de golpe militar contra Erdogan. Esto es un dato que no pasó desapercibido para Erdogan y para su gobierno y para las fuerzas que lo apoyan. Hay algo el golpe se gestó en esta base militar de la OTAN. Hay algo que hay que saber, que una de las organizaciones, algunas de las organizaciones de inteligencia que proveyeron información al gobierno de Erdogan sobre los autores intelectuales del golpe de Estado son precisamente los servicios de inteligencia rusos. Así es que la información que tiene el gobierno turco sobre quiénes estaban detrás del golpe, quiénes lo auparon, quiénes lo financiaron, quiénes estaban detrás... hay elementos muy claros. La participación, por ejemplo, del grupo de Fethullah Gülen, que es exilado, el poseedor de esta secta anti-Erdogan, radicado él en Pensilvania, en los Estados Unidos, y que tenía una vasta red de inteligencia y de apoyo militar, académico, en los círculos de todo tipo. Ya eso lo dice y la indisposición o la falta de voluntad del gobierno de los Estados Unidos para remitir a Fethullah Gülen. Sí, apresarlo. Apresarlo, respondiendo a un requerimiento del gobierno turco, por una parte, y por la otra la comprobación clarísima de la participación no solamente de la OTAN, sino de gobiernos como el de Alemania, que hay que recordar que cuando se produce el intento de golpe de Estado, Erdogan se aproxima con su avión para refugiarse en Alemania y no se le permite aterrizar, tuvo que aterrizar nada menos y nada más que en Teherán, en la capital de Irán. Bueno, son una serie de elementos que estamos atendiendo pruebas indiciarias.
Sí, y información pública, información abierta. Ahora, la información cerrada, la información de inteligencia, por supuesto, debe ser abrumadora Por supuesto. en cuanto a la participación de determinados grupos de interés y potencias occidentales en este intento de golpe. No estamos afirmando aquí, por supuesto, que en Turquía, simplemente porque hubo un intento de golpe por los norteamericanos o para detener la aproximación entre Turquía y Rusia, bueno, ya eso cambia toda la naturaleza Gilberto, de la... en Turquía se está efectuando un juego fundamental, un nuevo gran juego, por la conquista política, militar de Turquía. Es decir, Turquía está jugando un papel fundamental entre todos los tableros geopolíticos que están establecidos ahorita en el mundo. Entonces empatemos eso con nuestra propuesta inicial de análisis en nuestro programa de hoy. La presencia inmediata, oportuna, de una representación diplomática de primer nivel, porque es la canciller Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo en Turquía, porque todos estos desplazamientos geopolíticos implican un reordenamiento de las relaciones de abastecimiento de energía. Por ejemplo, Venezuela le está garantizando en este momento a Turquía abastecimiento energético a cambio de la posibilidad de inversiones, etcétera. Vamos a... No, solo iba a decir que recordemos que estuvieron antes en la India y también en Arabia Saudita. Lo de la India valdría la pena, claro, porque es una diciendo. ofensiva, porque acuérdate que viajó con el ministro del Pino, de Petróleo, y la ofensiva completa diplomática incluye la parte petrolera. Vamos a un corte de la estación y luego vamos a volver con este interesante tema. Oh, sí, el movimiento fue extraordinariamente oportuno,